Listo, chicos. Entonces, vamos de nuevo a explicar entonces esta diapositiva. Entonces, uno, ya sabemos que, bueno, la oxidación va a estar caracterizada por el aumento del estado de oxidación. Aumenta el estado de oxidación, pierde electrones. Reducción, disminuye el estado de oxidación, gana electrones. ¿Listo? Eso es lo que me interesa que sepan, ¿vale? Y pues básicamente la reacción de redox o de oxidación-reducción o de óxido-reducción va a ser la transferencia de electrones. Ya eso es lo que ustedes pues vamos a ir mirando. Entonces, bueno, el oxidante entonces va a ser el reactivo que gana electrones, ¿listo? Y se va a reducir. Y el reductor va a ser el reactivo que cede electrones y se oxida. ¿Listo? Es decir, el elemento que gana electrones se reduce. ¿Listo? Y va a ser el elemento oxidante. ¿Vale? Y el reductor va a ser el que cede electrones y se oxida. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente la parte de oxidación-reducción. Entonces, fijémonos en este ejercicio. Si ustedes se fijan, chicos, acá ¿qué vamos a tener? Vamos a tener oxígeno que va a trabajar obviamente con su estado de oxidación -2, ¿verdad? Y pues si nos fijamos, chicos, ¿qué pasa? Bueno, primero siempre tenemos que los primeros estados de oxidación que nosotros vamos a poner, chicos, como es un estado de oxidación, ¿sí? Es decir, de óxido-reducción, por lo general, o sí, por lo general participa el oxígeno, por lo general, no es una regla obligatoria, pero por lo general vamos a trabajar siempre con oxígeno. Entonces ya sabemos que el oxígeno trabaja con -2, ubicamos los -2, ¿cierto? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, esta del hierro, del óxido ferroso, por ejemplo, fíjense que acá trabaja con -2, ¿cierto? Es decir, que al multiplicar esos -2 con los 3 de oxígeno que hay, pues esto me va a dar -6, ¿cierto? Y este hierro, al tener un estado de oxidación de +3 por 2, pues ya sabemos que me va a dar +6. Es decir, que esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Lo mismo va a pasar acá. Va a tener estado de oxidación -2 y bueno, ahí ustedes van a ir bien, observan cómo se va a ir eh, equilibrando. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso, esta primera molécula o este primer compuesto está ganando electrones. Y ustedes dirán, ¿cómo así está ganando electrones? Ya lo vamos a ir viendo. Y acá se pierden electrones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el agente reductor y cuál será el agente oxidante? ¿Cómo, profe? Este primero de acá está ganando electrones y este está perdiendo electrones. ¿Cuál es el Profe, agente reductor? el CO, ¿no? El reactor sería el de El que la pierde derecha. De la mano la, derecha. la El de derecha, la sí. derecha. El que El de pierde derecha electrones. reductor. Ujú. Entonces, Derecha reductor. ¿cuál está oxidándose? El izquierdo. De la izquierda. Izquierdo. Muy bien. El óxido ferroso. Entonces, se reduce de +3 a 0 electrones. En este caso, fíjense que el que se está reduciendo es el hierro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el hierro da 0. Es decir, acá tenía 3 electrones, acá los perdió. ¿Listo? Seguimos. Aquí hablamos, chicos, por lo general de moléculas individuales. ¿Listo? Pues de pronto miremos que, bueno, hablamos de izquierda y derecha, pero acá también, o sea, aquí nos enfocamos principalmente en que trabajamos es moléculas principales, ¿listo? Bueno, o compuestos individuales. Y fíjense acá, el carbono pierde electrones, ¿listo? ¿Por qué pierde electrones? Tiene 2 a la izquierda y a la derecha tiene 4, ¿no?
Ujú. Es decir, está perdiendo electrones porque su electronegatividad está aumentando hacia el lado positivo, ¿cierto? Es decir, que si lo ponemos en una recta numérica, chicos, para que pues lo tengamos como Está más, yendo más al lado derecho que al izquierdo. perdón por esa recta numérica tan, no tan recta, pero... Entonces fíjense que entonces tenemos que hay dos electrones, bueno, dos estado de oxidación más dos, es decir, que el carbón, fíjense que va hacia el lado Derecho. derecho, ¿listo? Es decir, que cuando vamos hacia el lado derecho, se oxida, ¿listo? Y si va hacia el lado izquierdo, pues se reduce. Obviamente con letra más bonita, ¿no? Que ahí dice como Radua, no sé. Pero pues ya entienden qué es lo que quiero decir. Entonces, eso por ese lado. Fíjense que entonces en este caso el hierro sería el oxidante, ¿cierto? Y oxígeno, y el carbono en este caso sería el reductor. ¿Listo? Obviamente ahorita se ve un poco chino el asunto, pero pues cuando ya veamos ejemplos, pues ya ustedes lo van a coger con más tranquilidad. Entonces, fíjense acá. El feo, ¿qué es feo? Óxido ferroso. El óxido Sí. ferroso va a ser nuestro agente oxidante. ¿Y qué es el CO? Con... Ay, yo lo tenía en la tabla periódica. ¿Esto? ¿Cómo? ¿El dióxido de carbono? ¿El qué? ¿Dióxido de carbono? Ay, ¿verdad Dióxido. que? Pues, óxido de carbono. Óxido. Óxido de carbono. Óxido. Óxido de carbono. ¿O qué? Exactamente. Pues más bien monóxido de carbono. ¿Listo? Porque pues hay Sí, un sí, son solo partes. oxígeno. Ya si hubiera un 2 acá, ahí sí dióxido de carbono, pero pues como es uno solo, es monóxido de carbono o óxido carbónico, bueno, en fin. Ah, ¿Listo? tienen varios nombres. Entonces fíjense ahí, como este, ahí vamos a tener entonces como una parte más dilucidada. Entonces acá vemos que el óxido ferroso se reduce a hierro y el el monóxido de carbono se oxida a dióxido de carbono. ¿Listo? Ahorita se lo traigo. Y pues bueno, acá tenemos otro ejemplo. Pues básicamente vamos a tener entonces, ¿qué es Cu? Cu Sí. eso es, espere, que yo lo tengo. Cobre. Cobre, muy bien. Cobre y Ag, Plata. plata, muy bien. Entonces tenemos cobre y plata. ¿Listo? A ver, ¿dónde está el lapicito? Acá. Entonces, fíjense acá, chicos, si lo miramos como está independiente, entonces ya sabemos que, por ejemplo, acá la plata gana electrones, ¿listo? Y se reduce de más uno que está acá a cero, ¿listo? Entonces, es decir, que aquí la plata es el oxidante, bueno, porque ya sabemos que reduce de 1 a cero. Y el cobre va a ser el que pierde electrones. ¿Por qué? Pues fíjense que acá tenía más 2, ¿listo? Bueno, de hecho es 0 a 2, ¿listo? Es decir, que acá, si lo miramos en términos de los positivos y negativos que habíamos visto anteriormente, ¿qué va a pasar? Aquí el estado de electronegatividad o el estado de oxidación es cero, es decir, las cargas están equilibradas. Pero si se pierden estos dos electrones, pues su electronegatividad o estado de oxidación va a volverse más 2. ¿Listo? Bueno, más 2. Da igual. ¿Listo? Entonces pierde electrones. Ya sabemos que entonces cuando va de positivo a negativo es que está ganando electrones y de negativo a positivo es que está perdiendo electrones. ¿Listo? Entonces ya sabemos que, bueno, aquí el cobre es el reductor y se oxida a
a cobre, pues más 2. ¿Listo? Eso es más o menos como la parte teórica. Entonces, bueno, acá estos ya son moléculas un poco más complejas. No las vayamos a ver. Y bueno, acá vamos a ver las semirreacciones, chicos. ¿Listo? Entonces, las semirreacciones de reducción y oxidación. ¿Listo? Cada una de las dos partes que se separa una reacción, pues oxio-reducción, en la que se aísla la reducción y la oxidación. ¿Listo? Entonces, fíjense acá el ejemplo que estábamos observando ahorita. Entonces, semirreacción de reducción, es decir, fíjense que para poder, a ver, yo miro a ver si de pronto hay forma en que eso quede muy claro, que es la idea. Entonces, fíjense, nosotros qué tenemos que hacer, esta semirreacción, ¿para qué? Esto tenemos que igualarlo básicamente a cero, ¿sí? Hablando de cargas eléctricas, ¿cierto? Entonces, nosotros acá tenemos una carga eléctrica que va a estar equilibrada en cero, ¿cierto? Es decir, pues tenemos un estado de oxidación de cero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos acá un agente, bueno, tenemos en este caso un agente que va a tener un más uno, ese signo positivo nos va a indicar que es más uno realmente. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Sumarle un electrón. ¿Listo? Y pues cuando le sumamos un electrón, es que la plata, en este caso, se va a reducir. ¿Listo? ¿Sí me hago entender esa parte, chicos? Imágenes, profe. Listo. Ahora, vamos a ver el de la semirreacción de oxidación. Fíjense. Acá, ¿qué está pasando? Acá, su estado de oxidación es igual a cero, ¿cierto? Es decir, que aquí hay dos protones de más. Fíjense, acá hay dos protones de más. Entonces, la semirreacción que toca hacer para poder equilibrar esta reacción es sumar dos electrones a este elemento que está acá. ¿Listo? Y eso nos va a dar cargas iguales a cero. ¿Listo? Fíjense que acá lo que hicimos fue sumar dos electrones. Y ya. Y acá, bueno, lo mismo, pero pues en este caso pues son moléculas, compuestos diferentes. ¿Listo? Entonces, chicos, el método del ion-electrón, pues uno va a estar dado por la descomposición de los compuestos de sus iones. Bueno, realmente esto es carreta, mucha carreta. Esto es mucha carreta, esto es mucha carreta, mucha carreta, mucha carreta, mucha carreta. Valoraciones redox, Bueno, esto es carreta, 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 carreta. Bueno, electroquímica. Ahora sí, chicos. Ahora vamos a ver eh, lo siguiente. Ahora vamos a ver cómo, a partir, digamos, de lo que hemos visto en este momento, pues vamos a mirar cómo podemos nosotros, eh, por oxidorreducción, balancear elementos. Entonces, digamos que tenemos en este caso, uy, espera que se me hizo esto acá. En este caso vamos a tener un compuesto, ¿listo? El cual va a estar dado por lo siguiente. HNO 3 más 3 más H2S. Listo, esto nos va a dar lo siguiente. Óxido nítrico más S, ¿cierto? Más agua. Listo. Entonces, chicos, según las reglas que vimos anteriormente, pues para poder hallar los estados de oxidación de los compuestos o elementos que tenemos dispuestos en en esta reacción, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Balanceo por tanteo. Por No tanto balancear por tanteo. mejorarlos, ¿no? Ponerle los electrones, ¿no? ¿Poner qué? Los electrones, los de arriba.
Listo. Entonces vamos a mirar que sí, esto van a tener unos pasos. El primero, efectivamente, va a ser asignar los estados de oxidación. ¿Cómo vamos a asignar los estados de oxidación? ¿Quién me dice? Poniéndole los... Poner la carga positiva. Electrones... Electrones es la carga negativa. Sí. Bueno, Los pero ¿qué protones, ponemos la primero? positiva. Los protones. Los protones, sí, pero Protones. ¿qué? O sea, ¿Protones? ¿Qué dice? acordémonos que una de las reglas generales es que las moléculas que estén solas, cuánto va a ser su número de oxidación? 1. Neutro, 0. Cero, neutro. Neutro, cero, efectivamente. ¿Listo? Entonces, aquí el azufre está solo, ¿cierto? Y al estar solo, pues, ¿qué va a pasar? Se le coloca un cero. Ahora, vamos a poner las cargas, en ese caso, del oxígeno. ¿Cuál es el número, pues, por regla Menos general, que se le pone el Menos dos. oxígeno? Menos Menos 2. 2. Menos Menos 2. 2. Menos 2 y menos 2. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué nos faltaría? El hidrógeno. El hidrógeno. Más Exactamente, muy bien. Más uno. Más 1. 1. Muy bien. Más 1. Más 1. Y más 1. Si se fijan, chicos, entonces, en este caso, ¿qué pasa? Tanto el oxígeno como el hidrógeno no se están ni oxidando ni reduciendo, ¿cierto? La misma carga electrónica que tienen al principio es la misma carga electrónica que tienen al final, ¿cierto? Ahora vamos a ver el Y resto nitrógeno. de elementos. Ya vamos para allá. Vamos a mirar que acá, vamos a mirar este primer compuesto. Este primer compuesto va a tener en este oxígeno, ¿cuál es el número de oxidación en el oxígeno? El Menos menos 6, ¿no? 2. Menos 2. Pero, Menos 2. menos 2. Pero como hay 3 oxígenos, Menos 6, porque se multiplica. Menos 6. exactamente, menos 2 6. por 3, 6. 2, 4, 6. Ah, sí. Se multiplica. Y el hidrógeno Más 2. más 1. Profe, pero ese sí no se multiplica, o sea, 3 por 1. No, porque es el que- 3 es de oxígeno. El 3 es de oxígeno nada más. Ah, o sea, eso sí es normal. Lo como compone si- con todo el Ah, ya entendí, profe. Sí, O sea, lo profe, sub- ¿y si se le pusiera un 2 al principio, ahí sí se multiplicaría todo? exactamente, ahí sí sería Ah, listo, profe, sí entendí. dos hidrógenos. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Llevarlo a cero. Es decir, que ¿qué nos faltaría ahí? Más 5. Ese más 5 lo va a ceder El nitrógeno. este Hidrógeno. nitrógeno. Es decir, que Ya estas entendí. cargas van a ser igual a 0. ¿Listo? Acá, 2. 2 de Azufre. hidrógeno y 2 de azufre, que lo completaría. 2 de azufre, Menos Sí. 2 de azufre. ¿Eso es azufre? Menos Menos dos. 2. Menos 2 de menos azufre. 2 Ay, de era lógico. azufre. 2 por 1, Menos 2 de azufre. ¿Listo? Acá, Más 2 Los de... Más 2 2, Más de 2. nitrógeno. más 2 de Creo nitrógeno. que esto es más fácil que el de la otra. Y acá, ya, ¿cierto? Ya, ahí. Ya. Profe, o sea que Ahí siempre ya. tenemos que buscar la manera de que nos dé 0. Exactamente. Ah, no, ¿Listo? está muy fácil. Pero, sí, pero esperen que todavía no hemos acabado. Eso es Ahora, lo difícil. Ya acabamos. ahora Ya sí. acabamos. Ahora, chicos, vamos a ver cuáles elementos van a cambiar su estado de oxidación. ¿Qué elementos están cambiando su estado de oxidación? El El oxígeno. azufre. La azufre, porque Pero está primero- menos 2. Bueno, el azufre, exactamente. Y el oxígeno, ¿no? El oxígeno. Sí, el oxígeno también, ¿no? Sí. No, porque el oxígeno está menos 2 y menos 2. No, pero el 3 se cambia, ¿cierto? ¿No? No, porque no creo que le afecte a nada. el estado de oxidación sigue siendo el mismo. ¿Listo? O sea, el estado de oxidación, independientemente sean
1. O 1000 Ah, oxígenos, profe, o sea ahí que, estás trabajando como de -2. o ¿Qué sea que sería esto es nitrógeno? porque, o sea, este tiene el -2, ¿no? Entonces se queda así quieto, pero el azufre sí, nosotros le pusimos el -2, entonces ese sí cambia, ¿sí? ¿Es por Ese eso? sí Sí, cambia. porque tiene cero. Exactamente. Ah, listo, profe. Ah, ¿Listo? Y ahora, ¿solo ese No, yo no cambió? entendí ese pedazo, El yo no lo nitrógeno. entendí. No, profe, el nitrógeno. El Me, nitrógeno. el ¿Qué nitrógeno. pasó, Catherine? que me distrají, entonces no entendí esas dos S de dónde salieron. Aquí lo que estamos mirando es los elementos que cambiaron su estado de oxidación. Si te fijas, entonces tenemos que el azufre, en este caso tenía un -2, y acá ¿qué pasó? Tiene un 0, es decir, su estado de oxidación pasó de -2 a 0. Y el nitrógeno, su estado de oxidación es +5 y pasó a +2. ¿Listo? Listo, Eso entendí. es. Ahora, vamos a pasarlos a cada uno con su respectivo estado de oxidación. Acá tenemos un +5. Este nitrógeno entonces es un +2. Acá el azufre entonces es un -2. Y aquí el azufre es igual a 0. Entonces, Profe, yo chucu, no estoy chucu, entendiendo esa parte. chucu, chucu. ¿Qué exactamente no está entendiendo? Pues, ¿de dónde salen los numeritos de arriba? No entiendo. ¿De dónde salen? Pues es que el N, ¿por qué se pone +2, profe? Es que no entiendo. Porque acá Pues arriba mire que al dice lado de la nitrógeno flechita, +2. Se pasó a después de la +2. flechita, Exacto. después de la flecha el nitrógeno tiene un +2 y antes de la flecha tiene un +5. Pasó a +2. Fíjate, Cristian, este nitrógeno es este nitrógeno y este nitrógeno es este nitrógeno. ¿Sí? Cristian. No, estoy intentando ver, estoy intentando analizar, pero no entiendo. No, o sea, simplemente nosotros equilibramos las cargas acá. En todas estas moléculas equilibramos las cargas. Recordemos que nosotros acá, en este de acá, en este óxido nitroso, ¿qué pasó? Nosotros pusimos, obviamente, porque pues el oxígeno, su valencia, Ah, bueno, su profe, yo estado de oxígeno. entendí, creo. O sea, venga, le explico con mis palabras. A ver, En el hidrógeno teníamos un 1, ¿no? Y en el oxígeno pues quedó -6, sí, pero entonces quedaría ganando el negativo. Entonces le pusimos ese 5 para que se sumara con el 1 y quedó 0, ¿sí? exactamente, sí, señor. Ah, listo. Sí, ok. Entonces, bueno, chicos, vamos a mirar entonces estas dos semirreacciones. ¿Qué está pasando en esta semirreacción? Porque los dos componentes se están sumando. Está Pero que desbalanceado. está, No en son cuanto a iguales, electrones, ¿qué está pasando ahí? En cuanto son a un electrones. ion. Que tiene. Está desbalanceado, ¿no? Porque uno tiene 5 y otro 2. No hay electrones, solo hay protones, ¿no? Pues si los electrones son negativos y es +5 y +2, ¿no? O sea, toda la carreta que acaba de echar, no, no, paila. Los dos son oxidación. Bueno, óxido, perdón, óxido. Bueno, vamos a ponerlos en una tabla, en una recta numérica como la puse ahorita. Es más fácil aprender así con ejercicios que con teorías. Sí. Sí, claro. Sí, eso sí es cierto. Entonces, fíjense, acá tenemos la recta numérica. ¿Listo? Sabemos que acá tenemos +0. +0 no, sino 0. Es que +0. Yo lo escucho re lejos. Sí, se le escuchó bajito. Estoy hablando bajito. Ahora sí. Y acá vamos a tener los negativos. ¿Listo? 3, 4, 5. ¿Listo? -1, -2, Uy, -3, profe, pero un momentico, menos, sí. Es que se me descargó el computador y me tengo que ir por el cargador. -5. Hágale mientras que copio los números acá. 2, 3, 4, 5, 6. Listo, chicos. Entonces,
habíamos visto, reitero lo que dije hace un momento, cuando se pierden electrones, el elemento o, en este caso, el átomo se oxida. ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo siguiente. ¿En qué estado está de oxidación? Más 5, ¿cierto? Es decir, está acá. Y pasó a más 2, es decir, pasó acá. Entonces, si lo ponemos como una flechita en la recta numérica, va a ser algo así. Es decir, ¿qué está pasando ahí? Se está oxidando, ¿no? Oxidación. Óxido. Oxidación. Occidente. 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 O bueno, yo Eso. creo que sería reducción, ¿no? Reducción, muy bien, Jason. Reducción. ¿Por qué reducción? Porque se están ganando electrones. Ah, sí, Ahora claro. vamos a verlo. Vamos a verlo de la siguiente manera. Hay 5 protones. Esos 5 protones me están dando, bueno, esas 5 cargas positivas me están dando ese más 5, ¿cierto? Pero ahora se volvió un más 2, es decir, que se neutralizaron 3 cargas, ¿cierto? Es decir, que en este proceso se ganaron estos 3 electrones para poder neutralizar estas 3 cargas y que el número de oxidación me quede más 2. No entendí por qué 3. Es porque se corrió 3. Mire la tabla periódica. 5, 4, 3. A la Ah, sí, sí, sí. Ya América. vi. A la La periódica. tabla numérica. ¿Por ¿Y eso? por qué? Pero yo la entendí. Porque 3 es la diferencia, y porque 3 es la diferencia entre este 5 y este 2, ¿sí? Es decir, para que este más 5 se vuelva este más 2, se tienen que poner 3 cargas negativas. Así equilibran 3 cargas positivas a neutras y quedan 2 cargas positivas libres. Es decir, se están ganando electrones. ¿Sí? Ah, sí, ya. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora, ahí entonces estamos viendo una reducción. ¿Por qué? Porque se están ganando electrones, ¿cierto? Profe, cuando se reduce es reducción y cuando se suma es ¿cómo? Oxidación. Oxidación. Ujú. En la oxidación lo que se va a hacer es perder electrones. ¿Listo? Hablemoslo en términos de perder y ganar electrones. No de sumar y restar. Ah, no, ya entendí ya. Ahora, vamos acá. Vamos con el azufre. Entonces, el azufre está en menos 2 y pasa a 0. Es decir, la flecha va a ir de la siguiente manera. ¿Qué está pasando ahí? Oxidación. Oxidación. Oxidación, ¿no? ¿Cómo? Oxidación. 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 ¿Por qué oxidación? Porque se pierden los Porque se dos. están perdiendo electrones. Dando electrones. Se están perdiendo en este caso 2 electrones, ¿cierto? O sea, es decir que pasó de menos 2 a 0. Es decir, se pierden 2 electrones. ¿Listo? O sea que Entonces, si se pierde es oxidación. Y si se ganan es Reducción. reducción. sí, señorita. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar que pues para que esto pase acá, pues simplemente acá vamos a sumar 3 electrones, ¿cierto? Sí, señor. Y acá, ¿qué va a pasar? Pues vamos a sumar 2 electrones, ¿cierto? Ujú. Bueno, a este lado realmente. ¿Vale? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ujú. Sí, pero no Listo. preparada para hacer un ejercicio sola. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer la semireacción. Ya sabemos cuál es el agente reductor, el agente oxidante, cuál es el que se está oxidando y cuál es el que se está reduciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner esto entre paréntesis. Y vamos a intercambiar los valores. Es decir, acá hay 2 electrones que se están ganando. ¿Listo? Este 2 va a pasar acá. ¿Listo?
¿Y Y el 3 acá- abajo? y el 3 abajo. ¿Listo? Sería cambio de posición. Cambia de posición. Y se sale, ¿sí? ¿Cómo? Se sale de ahí. Se sale de ahí, efectivamente. O Eso sea, es ya un- no existe, ¿sí? Entre el Eso es un- paréntesis. No, sí sigue existiendo. Eso es un -2 porque están perdiendo 2 electrones. ¿Listo? ¿Y ahora lo multiplicamos? Ahora, efectivamente, se Pero, hace la profe, ¿sería que no multiplicación. pasaría a -2? La parte de arriba. No, salen positivos también. ¿Listo? Ah, listo, listo. Entonces, bueno. Multiplicamos. Entonces, esto es 2n, ¿cierto? Más 2 por 3, 6 electrones, ¿cierto? Profe, pero Va a no se pasar- multiplica el 5. No. El 5 simplemente es el estado de oxidación. Eso no, O sea, no solo nos se interesa. multiplica el valor que pusimos, ¿sí? Exactamente. Pero Sí, porque cuando aquí usted... multiplica el 2 con el 3, ¿sí? Sí, efectivamente. Aquí aplicamos la ley distributiva de la multiplicación. ¿Listo? Entonces multiplicamos este con este con este y este con este. ¿Listo? ¿Y acá qué nos va a dar? Pues nos va a dar 2n. ¿Listo? Ahora, el de abajo. Multiplicamos 3s, ¿cierto? Entonces nos va a dar 3s. 3 Ah, por menos 2, sí. ¿cuánto nos va a dar? Menos 6. 6. Sí. Menos 6 electrones. Y esto nos va a dar 3s. ¿Listo? Así a simple vista, ¿qué va a pasar ahí? Pues, Sí, hay una desigualdad. ¿Cómo? pues se le quitan los electrones a ambos, ¿no? O sea, Exactamente. Se cancela. Se cancelan ¿Para qué estos dos cero, porque... sí? ¿Cómo? ¿Son iguales? ¿Qué hay un 0? porque tienen signos diferentes y los signos diferentes se restan. Exactamente. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Espérense. Chun. Va a quedar de la siguiente manera. 2n, 2n, 3s, 3s. ¿Listo? Y es, no, no, Entonces ya tenemos Sí. que este va a ser el resultado de nuestra semi-reacción. Es decir, ahí lo que hicimos fue una reacción pequeña, pues balanceándola y bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces ahí básicamente, fíjense, esta es nuestra reducción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Con estos resultados vamos a tomar estos valores y se los vamos a asignar a su respectivo número. Es decir, Sería que el 2 2n, pasa a ser azufre. ¿O algo ¿Y así? esas serían las moléculas o...? ¿cómo así? No, nada. Me perdí. Profe, pero, o sea, ¿se pasa ahora el 2 a la S otra vez? Es azufre. Exactamente. Y el 3 a la M. Esto vuelve a pasar a la molécula original, es decir, Ah, listo. aquí arriba. Sí. Entonces digamos que este N es el N más 5, ¿listo? Y este N es el N más 2. Como para ubicarlos simplemente, porque estos numeritos ya los perdemos. Esos numeritos de acá ya no nos interesan. Porque los estados de oxidación nos interesan es para hacer las semireacciones. Ya para nosotros acomodar los valores coeficientes, ya no necesitamos los números de oxidación, pero los pongo ahí simplemente pues para que los tengamos como en cuenta. ¿Listo? Entonces, Profe, este ¿sabe qué es lo feo? va a pasar acá. Ahora, fíjense que este 2 que acompaña el N más 2 que está acá, pues se lo ponemos acá. ¿Listo? Y vamos ahora con los azufres. Entonces, este 3 azufre, que este era el menos 2, perdón, menos 2, se lo vamos a poner acá. ¿Listo? Y este azufre que está acá, que es el de acá, se lo vamos a poner acá. Profe, lo feo es que eso es un desorden. Yo ya me perdí por ese desorden. Sí, yo ya no recuerdo lo que hicimos antes del... Es que eso es lo feo, se armó cero desorden. Me perdí. Pero yo sí Entonces, entendí. Sí, no, yo sí no me perdí, solo que es re feo ese desorden, profe. Por 2, Bueno. ajá.
voy a borrar esta semireacción. Listo. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Ya después de haber acomodado los valores principales, pues simplemente es mirar si está balanceado. Si no está balanceado, se hace el balanceo por tanteo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, ya sabemos que los últimos siempre van a ser el hidrógeno y el oxígeno. Y vamos a poner entonces N y S. N, S, H y O. ¿Cierto? Entonces vamos a ver cuántos nitrógenos hay en la primera reacción. 1. 2. 2. Ay. 2, porque recuerden que acá multiplica con este coeficiente, es decir, 2. Y acá, en el producto, 2. 2. 2. 2. 2. ¿Listo? Ahora vamos a ver acá, el azufre. 3. ¿Cuántos azufres hay en el primero? 3. ¿Y en el segundo? 3. 3 también. 3. 3. Hidrógenos. Hidrógenos Dos. sería 2. 2. Yo 6 también. más 2, 8. 8. ¿2 hidrógenos seguros? 8. 4. ¿Por qué 8? 2. Aquí Y 8. 8. Sumamos 2 hidrógenos que ahí están. 2 hidrógenos y 3 por 2, 6, 8. Sí, 8. Exactamente. 2. Porque tenemos acá, 6, fíjense, acá 2, tenemos ¿sí? 8. 2 Ah, sí, ya. hidrógenos O sea que ahí Y ya acá está tenemos- desbalanceado. Es por... hidrógenos. Pero entonces ahí en el otro. Recuerden que yo soy lenta para las matemáticas. Entonces acá efectivamente tenemos 8 hidrógenos. No, o sea que ya se desbalanceó, profe. Y acá tenemos efectivamente 2 hidrógenos, lo cual pues vamos a balancear. ¿Cómo lo balanceamos? Ponemos un 4. ¿Listo? Y ya el hidrógeno queda balanceado. Ahora, oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay en el primero? 6. 6. 6. 6 hidrógenos, ¿cierto? Entonces tenemos 6 hidrógenos, 6 oxígenos, perdón. ¿Y cuántos tenemos en el segundo? 8. 6. 6. 6. Pero ¿y el 4 aquí del agua? 4 por 2 2, por 1, 6. 2. 4 por 1. Y 4 por 1, No. 4. Recuerden que este coeficiente va a representar los valores de acá. Entonces, hay 4 oxígenos a este lado y 2 oxígenos a este lado. Es decir, 4, 5, 6, 6. fíjense, Profe, yo tengo una pregunta. dime, ¿Poner ese 4 ahí al lado del hidrógeno no altera nada? O sea, no... Ponerlo así como... No altera nada. no porque fíjate que igual quedó balanceado. ¿Listo? Ah, ok. Chicos, en cualquier momento se va a cerrar, entonces nos vemos mañanita, ¿listo? Mañana hacemos otros ejercicios de estos, ¿vale? Sí, Vale, porque profe. yo todavía necesito el balanceo. Porque yo no Sí, sé. frescos, frescos. Ay, profe, es que... Mañana nos vemos, bueno. Bueno, chao, Dale, profe. profe, entonces, chao. Chao, Gracias, juiciosos, que tengan buen día. Gracias. Lo mismo, chao, Bueno, profe. Luego, profe. chao. Chao, profe. Chao, profe.